Sí, es el tabernáculo. ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí en el tabernáculo, en el arca? ¿Adentro o allí, en el lugar santísimo? Aquí en el arca, exactamente en el arca que había. Los querubines encima. Dos querubines. ¿Y los otros dos dónde estaban? Dentro del templo. ¿Los otros dos quiénes? Los otros dos querubines. Habían cuatro querubines en el templo. Ah, no sé, yo no me acuerdo. Hay dos en el velo. Te voy a No, mostrar los textos. sí, En el velo del templo hay dos querubines espérame. labrados. Espérame, John, antes que continúes, un paréntesis. John, yo aprendí con John de las clases que él daba. Entonces, estos temas, yo no lo sé. Ay, discúlpenme, me quedo un poquito atrasado. Entonces, sí me interesa escuchar esto. Ah, pero ya le bajaste dos, porque hablaste un poquito con arrogancia ahorita. Está bien, así sí, así nos vamos entendiendo, porque hablaste con arrogancia. En Dale, John. Éxodo 36, 35. Vamos a ir por los Éxodos. Éxodo. Hizo además el velo de tela azul, púrpura, escarlata y fino tecido, y hizo con querubines de obra de hábil artífice. O sea, de los cuatro querubines que vemos en Ezequiel, en la gloria de Dios, en el templo se representan dos querubines en el arca y querubines en el velo, ¿cierto? Samuel, Sí, aquí estoy, sí, sí. estamos claros que hay dos en el velo y dos en el arca. Sí, así dice la escritura. Ok, más o menos algo así para que lo veas. Aquí está el sumo sacerdote. Ve dos querubines aquí y cuando entra hay dos adentro. En total, ¿cuántos hay? 4. ¿Dónde hay cuatro querubines otra vez detallados en la Biblia? Ahí en el tabernáculo, en el Y en segundo el trono. Allá cuando Ezequiel lo ve, allá en el trono ve los querubines, ¿verdad? Los querubines de gloria. Amén. Los que Ok. tienen forma de hombre. Ajá, Sí, cordero, buey y águila. Ok, sí. Ok. De cordero, como sacrificio de Cristo, de buey, la ofrenda de paz, de hombre, él en condición de hombre, y de león. Él es el león de la tribu de Judá. Los rostros de esos querubines, ¿a quién representan? Los rostros de los querubines de Apocalipsis y de Daniel Ajá. ¿Y de Ezequiel? y de Ezequiel. Pues tiene forma de cara de hombre por un lado, cara de águila por otro, cara de león por un lado y cara de Cordero. buey. De buey, Sí, de cordero. y en una es de cordero. Entonces, ¿quién es el cordero? Bíblicamente. ¿Quién es el león? Jesús, ¿Quién es el buey de la ofrenda de paz? Jesús, Él lo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Y quién es el hombre? El hijo del Jesús. hombre. ¿A quién representan esos cuatro querubines? a Dios, a Jesús. Ok, hay dos que están labrados en el velo. Dice en Hebreos que el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo es su carne. Sí, Y hay dos que están labrados en el velo. El velo que se rasgó cuando él murió no era cualquier velo. Ese velo es su carne. Había en el velo que representaba la carne de Cristo dos querubines. había en la carne. Había en el velo que representa la carne de Cristo dos querubines. En el templo. Sí, en el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, hay un velo que tiene dos querubines. Sí, ¿Qué qué representa el velo en el templo? que se abrió el acceso al lugar santísimo. Sí, pero ¿qué representa según Hebreos? El velo es que a través de esto, por el camino nuevo que nos abrió a través del velo. Esto es por el camino nuevo que nos abrió a través del velo. ¿Esto es su qué? Su carne. Entonces, en el velo que representa su carne, hay dos querubines labrados, ¿cierto? Dos Sí. que son visibles y dos que no son visibles. Sí. ¿Cuáles fueron los únicos dos que fueron visibles? ¿A quiénes son los dos que la Biblia dice que ellos vieron? A Gabriel y a Miguel. Ajá. ¿Por qué tenían que verse dos? Porque los únicos que eran visibles eran los del velo. Entonces, ahora vamos al tema. Cuando viene Zacarías y entra al altar del incienso, a poner el altar del incienso aquí en el lugar santísimo,
A la derecha del altar del incienso, o sea, aquí donde está este querubín, ¿se le aparece quién? El arcángel Gabriel. Gabriel. Este querubín que está a la derecha, cuando el sumo sacerdote ponía la sangre, este se llenaba de sangre. ¿Por qué ese querubín se llenaba de sangre si él no derramó sangre por los ángeles? No sé. Entonces, Gabriel está exactamente en la posición del querubín que se cubre con la sangre del sacrificio del cordero. ¿Por qué la sangre del cordero cubre el querubín? No sé, yo me va a explotar la cabeza. Vamos a ir más profundo en el tema. Recuerda que el sacrificio de Cristo es el buey de la ofrenda de paz, el hombre que muere, ¿verdad? El cordero, y el león que muere como cordero. Según Sansón, Jesucristo es el león que murió como cordero, ¿cierto? Sí. Y la sangre se pone exactamente encima de un querubín que tiene ¿qué? ¿Rostro de qué? De león, Rostro de hombre. de cordero y de hombre. Que es Jesús. Ajá. Ese querubín en el que se pone la sangre tiene exactamente los rostros y el mismo significado de la obra de Cristo. ¿Quién es ese querubín que está a la derecha? Que es el cordero, el león, el buey y el águila, y está cubierto de sangre. Pues Jesús. Entonces, cuando Zacarías ve ahí al que le abra a Gabriel, ¿a quién está viendo? A Jesús. Y ahora sí estamos más claros en el tema. Sí, sí. Y Templario te va a aportar todo lo que vas a ver con Miguel, que Miguel es el principal príncipe y que lo adoran y es una referencia a la obra de Cristo. ¿Por qué se vio antes así? Porque él así se permitió ver a través del velo. Primero permitió que vieran dos querubines. Que es la sombra profética del cumplimiento de toda su obra. Ah, vale, vale. Ok. Ya Eso tiene más sentido. Por eso la Biblia viene perfecto, con todos los detalles. Los detalles precisos, el velo, la carne, los querubines, los sacrificios. El rostro del querubín, vea. Cuando el sumo sacerdote toma la sangre afuera, él toma la sangre y pone la sangre. Él tiene que presentar la ofrenda del buey, esto está en Levítico 16, ¿verdad? La del cordero, y en ese momento la de Cristo, con el rostro de hombre. El querubín tiene ese mismo rostro: buey, cordero, hombre y león. Ellos lo dijeron en la cruz. Por ejemplo, Sansón dijo que este era el león que muere como cordero. Literalmente, ¿quién es el león que muere como cordero? Es él, es Cristo. Es Jesús en la cruz del Calvario. Por eso ese querubín tiene la sangre sobre él. La sangre se pone sobre el querubín, porque en el querubín están todos los rostros del sacrificio de Cristo: el cordero, el león y el águila. Por eso está a la derecha, por eso él ve. El de la derecha en Zacarías aparece y ellos ven a Miguel. Ahora, cuando el arca era sacada del templo, se cubría con el velo y el pueblo veía, en lugar de ver el arca, ve por dentro, ve moviéndose a los dos querubines en el velo. Ya te conseguí uno, John. Ahí está, era Santos. Ah, sí, y dice que eso es teología. No, papito, eso no es teología, eso es Biblia. La teología es la que inventa la Trinidad. Ellos no saben de los sacrificios de Cristo. Mira, Jesucristo dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, se identificó como el buey. Y hay un sacrificio de una ofrenda de paz, que es una ofrenda voluntaria. Por eso él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Él es la ofrenda voluntaria de paz del buey. Él es la ofrenda del cordero, él es todas las ofrendas. Por eso el Levítico 16 te comenta cuáles son todas las ofrendas aceptables, y el escritor de Hebreos te dice: ya no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de corderos, y está uniendo todo el Levítico 16 en la obra de Cristo, porque dice que Cristo con su sangre cumplió todos los sacrificios una vez y para siempre. Se pone exactamente en el querubín, porque el querubín tiene todas las posiciones de la obra de Cristo. Amén.
Ahora, Templario, explícale la parte de Miguel. Ya teníamos un acuerdo. Yo explico lo de Gabriel y Templario explica muy bien lo de Miguel. Bueno, que me gustaría saber si ya él está comprendiendo más, porque él dijo que él iba a refutar eso, que él tenía como refutar de que Cristo no era Miguel. No, pero sí él estaba hablando desde la perspectiva de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová quieren decir que Jesús es Miguel para decir que no es Dios. Nosotros no estamos eliminando que Jesús es Dios, estamos explicando una plenitud mayor. Amén, amén. Bueno, sí, Samuel, fíjate, en Josué, capítulo 5, versículo 13, 14 y 15, se relata un acontecimiento que sucede con Josué. Tú sabes del acontecimiento, ¿cierto? Samuel, ¿me estás escuchando? No, creo que Samuel no está, mi hermano Montero. Adelante, mi hermano Eric, que quería hablar hace rato. Adelante, mi hermano Eric. Samuel No, está. está bueno el tema, está bueno el tema, pero puedes ¿Viste los detalles, Eric? Sí. Es que Pero Eric es de hueso colorado. Eric ha calentado bancas. Así, yo calculo que Eric ha gastado sus 5 o 6 bancas de madera ya y por lo menos 3 sillas de tela. Sí, es que no, ese tema a mí me interesa mucho. Yo aquí estoy anotando todo. Lo que pasa es que al principio no miro respeto para Templario ni para mí, pero cuando ya tú le dices que ya él, pues ya como que le tiene más. No, pero recuerde que nosotros somos así, todos somos. Demuéstremelo con escritura, no solo me lo diga. La actitud que tiene Samuel es la correcta. Como los hermanos de Berea, es más noble, porque dice que los hermanos de Berea eran más nobles, Sí, porque confrontaban todo lo que le decía con las escrituras, ¿verdad? Él primero entró diciendo de que había pues escuchado a alguien que eso era una locura, que eso no tenía sentido. Entonces ahí le dijo Templario, bueno, mira, vas a disculpar, pero eso no, está bien, el hermano que está predicando eso está bien. Entonces, no, dice, yo no creo, dice, entonces le dijimos que tú también pues conoces el tema, no, pues si me lo explica yo sí creo. Entonces ya ahí fue donde ya te hizo la invitación de nuevo Templario. Pero es bueno, es interesante. Samuel ha compartido, vamos a ver, Samuel ha compartido con nosotros en muchos temas. Entonces ya él ha probado que nosotros le vamos a hablar conforme a la escritura, conforme a la ley, mostrárselo en las historias, mostrárselo en el templo, hablarlo con más base, me explico. Entonces tal vez él ya había avanzado un poco en ese tema, no es que no les quisiera disculpen si se ofendieron, pero es que a ustedes no los conozco, es todo. Sí. Y tiene más detalles, Samuel. Templario tiene que explicar el de Miguel, tiene muchos detalles muy buenos. Cuando ya ves todas las profecías, cómo se movía el arca, el velo, ves más detalles en la ley, ves algunas partes de Apocalipsis y todo, comienza a tener un orden más preciso, ¿me explico? Claro. Pero es que ya cuando me estás explicando desde esa perspectiva, que es desde la perspectiva de lo que es el tabernáculo a través de la escritura, las cosas ya cambian. La diferencia entre los testigos de Jehová, los adventistas y nosotros, ellos predican que Cristo es Miguel. Sí, ok, en eso estamos de acuerdo. Pero los testigos de Jehová predican de que Cristo es el arcángel Miguel, pero es una criatura creada por el Jehová, por el Padre. Nosotros no decimos esa locura. Nosotros sabemos que Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento, es el Padre. Los adventistas también afirman de que Cristo es Miguel, pero ellos afirman de que Cristo es un Dios menor. Es la segunda persona de la Trinidad, pero siendo esta segunda persona un Dios más pequeño, un Dios menor, un Dios de menor rango. Nosotros no creemos que Cristo sea un Dios de menor rango. Nosotros creemos y sabemos y predicamos de que Cristo es el Dios sobre todas las cosas, el Todopoderoso. Entonces es la diferencia entre los adventistas y los testigos de Jehová, que fue la parte que no me permitiste decirte y te me adelantaste al comentario. Correcto. Pero el hermano Montero te lo está explicando súper bien. Mire, eso pasó por lo siguiente. John Montero abrió con lo siguiente. Él dijo, recuerda que todo es de él, por él y para él. Dije, ok, ahí ya cobra sentido. Mucho.
que recuerde que es la multiforme gracia de Dios y Él nos viene representando siempre su obra. Entonces Él permite que lo entendamos como el fuego que está en el templo, como el agua que está en el templo, como el pan de vida que está en el templo, como la luz que proviene, y todo proviene de Él. Y Él nos dice que Él es todo en todos. Igual vienen esos detalles de los querubines. Después Él dice, nadie subió ni descendió. ¿Por qué tenía que verse? Por ejemplo, en Abraham. En Abraham es un tema que ellos no logran entender. ¿Por qué se ven 3 varones? Se ve Él con 2 varones a los lados. Porque si tú, por ejemplo, te parabas en el templo y veías al sumo sacerdote cuando venía saliendo y él abre la cortina, el sumo sacerdote está de pie y los 2 querubines a los lados. Y es una forma de testificar su obra como cordero, como león, como buey. Son múltiples testimonios de Jesús. No es otra persona, sino son representaciones para que nosotros entendamos los múltiples cumplimientos que hay en Él. ¿Me explico? Tiene mucho sentido. Si tú le dices que Jehová son los 3 varones que estuvieron ahí, van a decir, viste, la Trinidad es bíblica. Por ejemplo, un ser viviente es varios seres, dijo John, porque él dijo que el ser viviente que Ezequiel le habló eran los 4 querubines, eran un ser viviente. Sí, los 4 querubines son un mismo ser viviente, el ser viviente que tiene todos los rostros. Entonces yo le dije, John Félix, ok, perfecto. Si tú me dices que en un ser viviente pueden haber varios, yo no te estoy diciendo que no, pero esos varios son el mismo, porque es un solo cordero, un solo león, un solo buey y un solo águila, y todos lo tienen. Si me dijeras que en la Trinidad el Padre es el cordero, es el buey, es el águila, que el Espíritu es el cordero, el buey y el águila, que el Hijo es el buey, el cordero y el águila, y me los resumes todos en toda la plenitud de Cristo, al final de cuentas es Cristo manifestando todo lo que es Él. Y entonces ya dejó de preguntar por el ser viviente que tiene varias imágenes como los querubines, porque yo le dije, si me usas el querubín, tienes que validarme que en todos hay cordero, que en todos está el león, que en todos está el buey, y no le servía. Tenía que votarlo. Entonces anduvo una semana con esa pregunta y apenas le mostré lo de los querubines, ya no lo quiso usar más. Eso tiene sentido desde el punto de vista escatológico. Tiene mucho sentido. E histórico también. Sí, porque recuerda, digamos, el otro día les estaba explicando qué es lo que va a ser quitado de en medio. ¿Sabes que la ofrenda de paz tiene un tiempo de duración? Hasta que la ofrenda de paz es retirada. Él habla así. Él viene y dice, sacrifiquen, él sacrifica el buey de paz. Está en Levítico capítulo 7. Entonces él le dice que va a estar puesta en el altar por 2 días. Y después de 2 días va a ser retirada y ya nadie puede tomar de la ofrenda de paz. Entonces por eso en Jesús, esos 2000 años, Él le dice, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Cómo Él da su paz? Como una ofrenda voluntaria. Dice, voy a estar en paz con ustedes, voy a tener ese sacrificio puesto ahí para que ustedes puedan ser partícipes de Él, para que puedan alcanzar esta paz que yo les dejo y les doy. ¿Cómo la da Él? Como una ofrenda. Pero cuando el sacrificio se ha quitado y la ofrenda de paz ya cumpla su tiempo, Él hace guerra contra sus enemigos. Por eso no han entendido los textos. ¿Me explico? Tiene mucho sentido. Por eso es que las ofrendas tienen cumplimiento, tienen tiempo, tienen forma, todo. Vea, se los voy a mostrar en Levítico capítulo 7. Cuando nosotros lo leemos ahí, Levítico capítulo 7, él habla sobre la ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz tiene un tiempo ahí presentada en el altar. Pero el que quiera esa ofrenda, si llega después del tiempo, ya no. Por eso en Apocalipsis, él viene y les dice que ahora va a hacerle guerra a sus enemigos. Porque él todavía no ha iniciado la batalla contra sus enemigos. Porque él tiene presentada una ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz voluntaria que está en el altar todavía no ha sido quitada. Cuando la ofrenda ya sea quitada, es cuando inicia. Vean, comienza como desde aquí, como desde el capítulo 7, desde el verso 14, mira. Y de toda la ofrenda presentada, una parte por la ofrenda elevada a Jehová, será el sacerdote para rociarle la sangre de los sacrificios de paz. El sacrificio es por paz.
y la carne del sacrificio, bueno, aquí viene hablando del sacrificio, quedará la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo recibiere no será acepto, ni será contado, abominación será, y la persona que él comiere llevará su pecado. Él dice que la ofrenda de paz tiene que quedarse ahí durante 2 días, dice así, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, como Jesús le dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, voluntariamente, será consumido el día que fuere su sacrificio, y lo que quedaré él lo comerá el día siguiente. ¿Cuántos días hay para comerse esa ofrenda? El mismo día y el día siguiente, ¿cuántos días son? ¿Un día? No, el mismo día y el día siguiente. 2 días? Sí. Y lo que quedaré de la carne hasta el tercer día, o sea, ya el tercer día es quemado y ya no se puede comer, porque ya es inmundo. Entonces Pedro dice, no ignoren nunca esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si Él va a dejar la ofrenda durante 2 días, para nosotros ¿cuánto tiempo es? 2000 años. Exacto. Después de 2000 años se vence la ofrenda de paz, y si ya no está la ofrenda de paz ahí, es donde Él ahora viene y le hace guerra a sus enemigos. Se cumplen los 2000 años de la ofrenda y Él dice, se terminaron los 2 días, retienen la ofrenda de paz, y ahora Él viene y batalla con los enemigos que no quisieron recibir la paz que Él les ofreció. Ahora te das cuenta, Samuel, qué es lo que detiene al anticristo. Sí, la ofrenda de paz. No es la iglesia, como predican mucho, que dice que es la iglesia la que lo detiene. Por eso Pablo lo dice, hasta que se quite de en medio lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Lo detiene la ofrenda, que es quitada en medio en el tiempo preciso. Ahora sí cree Samuel que Cristo es Gabriel y es Miguel. Eso coincide con la ofrenda de paz. De lo que estamos hablando coincide perfectamente con la escatología, de lo que hablan los teólogos. De repente hablan que es lo que detiene que se vaya a presentar la abominación desoladora, de lo que habla Daniel, hasta que se ha quitado del medio. Tiene sentido para mí eso. Sí, porque el sacrificio ya no es aceptable después de ese tiempo. Ya no se puede tomar. Estuvo ahí. Dio testimonio de que estuvo ahí, pero no se puede tomar porque pasó el tiempo en el que estaba abierto para que todos lo tomaran. Ahorita todos lo toman. Él llegó y dijo, ok, vengo. Presento esta ofrenda, les dejo mi paz. Mi paz les doy, mi paz les dejo. Ahí, les dejo la ofrenda puesta. Se las estoy dando. Recíbanla como una ofrenda voluntaria de mi parte, para que todos procedan al arrepentimiento. Cuando ellos rechazan su sacrificio y su ofrenda de paz, Él dice, listo, retiren la ofrenda de paz porque se cumplió el tiempo, se retira, y dice, ahora sí es cierto, viene la batalla con los enemigos. Amén. Entonces es allí donde ya comienza el proceso del anticristo, porque ya se retiró la ofrenda, ya no hay oportunidad para comer del cuerpo de Cristo. Y esta es una de las cosas primordiales en el acto de la Santa Cena en la iglesia, cuando dice que nosotros comemos de su cuerpo, porque estamos en el tiempo de la ofrenda de paz. Pero ven cómo todos los temas están unidos. Sí, amén. Y hay un detalle, cuando ve los seres vivientes en Apocalipsis,
que cada uno muestra un jinete, hay un ser viviente al final que muestra uno que viene ya a batallar, que trae, ¿por qué? Porque por ejemplo, cuando usted ve el buey te muestra la paz y el momento en que termina la paz. El cordero te muestra el sacrificio y la redención. El león te muestra el reinado. Cada uno de los sacrificios de Cristo te muestra una de las etapas de su obra. Y la obra de Cristo tiene muchos cumplimientos. Va contando muchas cosas al mismo tiempo. Ok, entendido. Ahora démosle lugar a Templario para que explique sobre Miguel. Sobre Gabriel. Dale, Templario, amplía sobre Miguel. Ahorita me voy a Gabriel. ocupar. Lleva tú el carro ahí, mi hermano Montero. Vamos a dejar que Eric quería también explicar ahí lo de Miguel. Deme unos minutos que estoy ocupado por aquí. Adelante, adelante. Hablen ustedes, mis hermanos, Está lo cocinando sigo la cena escuchando. para que nos dé. Está haciendo Dale, una Montero. repita. Dale, Montero, entonces, lo de Miguel ahora, porfa. Yo también ando comiendo, por eso. Estoy comiendo sopa de champiñón. Con tacos. No, la sopa de champiñón no se come con tortilla. Esa se come sola con tenedor y unos panes con sal de ajo. Todos lo comen con tortillas. ¿Qué no comen ustedes con tortilla? Pues no, eso yo no me lo como con tortilla. Ok, vamos a ampliar sobre el tema. Vamos a ver, el tema de Miguel. Es muy interesante porque el tema de Miguel siempre está asociado a los reinados. El de Gabriel estuvo asociado al sacrificio, pero el de Miguel está asociado a los reinados. Por los mismos rostros que representan, por el mismo león, por el mismo cordero. También estaba hablando el otro día y les estaba mostrando que en la ley sí está la marca de la bestia, ¿verdad? Oye, entonces cuando Melquisedec estaba hablando de ese tema, Melquisedec no estaba mal. ¿De cuál tema? Melquisedec estaba diciendo que Miguel es Jesucristo. Ah, no, él estaba clarito en eso. Nomás en lo de Leviatán no. Leviatán no hay textos para decir eso, pero sí Bemón. Bemón es una representación de Cristo también. El buey, ¿cierto? Recuerda que él muestra dos. Él muestra a Leviatán en el mar como una serpiente, pero muestra a Bemón En la como tierra. una bestia fuerte que se alimenta de plantas, que se apacienta debajo de los árboles y todo. En Bemón sí tiene toda una sombra profética en Jesús. Ve, ahí está Seba. Seba se sabe de memoria el tema de Bemón. Ya lo estudió completo. Tiene una muy buen detalle. También yo está comiendo. Sí, es que es hora de comer en todo lado. Sube a Sebas, Templario. Ahí está, Sebas, bendiciones. Bienvenido. Bendiciones a todos, bendiciones. Lindo detalle, lindo ver la escritura. Lindo ver al Señor en todas las escrituras. Buenísimo llevar así un like que no te niegue la escritura, ¿verdad? Sí, yo lo he estado escuchando muy atento ahí. No quise interrumpir ni nada porque cada uno tiene su aporte, ¿verdad? Pero sí vemos, es una manifestación del Señor. Sí.
No tengo los textos escritos, pero voy a recitar lo que dice de Beaumont y van a verlo con claridad y le pueden sumar a la escritura ahí. Versículo 15 de Beaumont. Hay que fijarse en los títulos. Yo leo hasta los títulos de la escritura. Dice manifestaciones del poder de Dios. Sabemos nosotros que Dios fue manifestado en carne, ¿va? Pero ustedes fíjense lo que le dice a Job. He aquí ahora vemos, el cual hice como a ti. Se está refiriendo Dios a Job. Él le dice acá claramente que lo está haciendo como a él. ¿Ah? He aquí ahora vemos, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. Ahora John les acaba de enseñar de que hay un rostro que es como buey. ¿Ah? Dice lo siguiente, hierba come como buey, he aquí ahora que sus fuerzas están en sus lomos. Bueno, ahí Isaías 9:6 dice que el principado sobre sus hombros, ¿verdad? Dice, y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como cedro. Nosotros sabemos que la Escritura nombra la cola como profecía, ¿no? Como profeta. Y los siervos, dice, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce. Ahí ustedes pueden notar en la visión de Ezequiel, ¿tá?, que dice que él tiene los pies como bronce bruñido, en las visiones de los profetas. Dice, y sus miembros como barras de hierro. Bueno, él dice que castigará a las naciones con vara de hierro. Dice lo siguiente, él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. O sea, la palabra, ¿ah?, que es espada de doble filo. Ciertamente, los montes producen hierba para él. Nosotros sí podemos notar lo que dice allá en Génesis, que hizo cuando hizo la creación, que hizo crecer las plantas, las hierbas, ¿no? Y dice que a Israel la trata como plantas, como árboles, ¿verdad? En los montes. Y nosotros mismos somos su trigo. Exacto. Dice, y toda bestia del campo retosa allá, se echará debajo de las sombras. Hay un salmo que dice, bienaventurado aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos, ¿verdad? Dice, los árboles, dice, sombríos, lo cubren con su sombra. Eso de los lugares húmedos es la contraposición de los que andan por lugares secos. Exacto, exacto. No, y hay otro texto en Zacarías, por eso toca anotar los textos para dárselo más claramente a la gente, ¿no? Que él dice que no quebrará el pábilo, que humea, ¿verdad? Dice, los árboles, dice, sombríos, dice, lo cubren con su sombra. Dice, los sauces del arroyo lo rodean. ¿Está? Nosotros somos como árboles, porque él es el árbol, ¿verdad? Él es el principal árbol, la raíz. Dice lo siguiente, versículo 23. Aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. ¿Ah? Acá se está haciendo referencia a la tierra que da hijos. Dice, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno, dice, lo tomará alguno cuando esté vigilante y os dará su nariz, porque él no puede ser esclavo. Si nosotros vemos que hay textos, por eso lo repito, lo tengo que anotar para dárselos bien específicamente, ¿tá? Hubo un rey que fue, su nariz fue, dice el texto acá, dice que lo quiero decir bien, horadará. Horadará, su nariz es porque le metían como un gancho en la nariz, ¿verdad? Y lo llevaban de esclavo.
Pero repito, tenía los textos, yo los tengo grabados en el celular, pero es imposible salirme del live para a la vez explicárselos, pero hay textos que fundamentan que lo que les acabo de leer acerca de Bemont en Job y lo que les acabo de compartir por encima para que ustedes vayan escudriñando la escritura, de que este Bemont es el único Jesucristo Dios. Todo el cumplimiento de todas las características que dice él a través de todo lo que se detalla son cumplimientos claros en Cristo. Amén, mi hermano Seba. Este tema lo tiene que poner Templario. Templario, yo te dije una vez, tenés que darle con fuerza a ese tema, así la gente se deja de argumentar que Jesucristo no es Dios y esto que el otro, porque ahí lo está diciendo claramente también y eso te puede ayudar. Amén, 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 mi hermano Seba. Lo explicó muy bien. Ya que quieran pelear contra la escritura ya es otra cosa. Por eso es que la gente a veces no ve que toda la escritura da testimonio de él, es tanto lo que nos quiere mostrar, nos lo muestra en la naturaleza, nos lo muestra en todo lo creado, en los sacrificios, en la plenitud de nuestra vida. En él somos, existimos, nos movemos, todo es en él, por él y para él. Amén, así está escrito. Así está escrito, tanto el escritor de Hebreos dice que en él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas para él, en él y por él. No hay que tenerle miedo a la escritura. Cuando el Señor revela algo en la escritura profundo, hay que hablarlo, hay que abrir la boca. Porque hay textos que te están validando, porque estás dando testimonio de la escritura, no estás tomando solamente un versículo. Porque si yo me basara sin textos, ¿está? Sin testimonio en la escritura, y solamente me basara que este Bemont es el Señor, y leyera solamente un versículo, ahí no sería creíble. Pero cuando se está presentando textos en cada versículo, en este caso, ahí ya tenés testimonio, pero de sobra tenés testimonio, que es la manifestación de Jesucristo. Cuando Dios pone algo en el corazón, yo se lo he dicho a las personas, cuando Dios pone algo en el corazón de compartir, ¿tá? Así sea con 4 textos, ahí ya está fundamentado. Y nadie lo puede revocar, porque Él dice que su palabra nadie la puede revocar. John, hay gente aquí abajo que quiere escucharte explicar sobre las 4 manifestaciones de Jesús con las 4 caras del ser viviente. ¿Cómo? Pero acabamos de explicarlo. Sí, pero lo explicaste así nada más solo en la forma de que, digamos que en el caso del león es esto, en el caso del buey es ofrenda, pero ellos quieren como textualizarlo, pues como un poco más sólido. Para los textos, pues más que todo. Mira, bueno, vamos a ver. La base de que Jesús es el Cordero, expresamente en Juan capítulo 2, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La base de que Jesús es el león, lo vamos a ver en Jueces capítulo 14. En Jueces capítulo 14 dice que el león que muere como cordero, y Él es el león de la tribu de Judá. Que Él es el buey y Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Él mismo se representa como un buey. Que Él es el águila, Él dice que no dice como la gallina, hay una traducción que no es completamente precisa. Dice que Él quiso cubrirlos como el águila. Por eso Jesús muere con las manos extendidas. ¿Por qué muere con las manos extendidas? Porque el sacrificio del palomino tenía que hacer con las alas extendidas hacia los lados. Bueno, el Hijo del Hombre, hay miles de textos que podemos poner de referencia que hacen referencia a ese cumplimiento en Él. El Hijo del Hombre, el buey, el cordero, el león, el águila. ¿Cuál otro nos hace falta? ¿Qué representan estos? Los sacrificios. ¿Cuál era el orden de los sacrificios? Un cordero. Después de que se sacrifica un cordero, también el buey de la ofrenda de paz. Está en Levítico capítulo 7. El cordero está un poco La antes. cara de querubín.
La cara de querubín. Ajá, tiene rostro. Realmente no son 4 rostros, son 6. Si ustedes detallan, van a ver esto. Cuando Ezequiel ve el ser viviente en el cielo, ve una posición y describe los rostros que tiene. Después él lo ve junto al río Quevet. Cuando lo ve en el río Quevet, el rostro que estaba a la derecha ahora está a la izquierda. Y ahora, por ejemplo, él describe que tiene un rostro de querubín. Entonces es el rostro de hombre y de querubín, de cordero, de león, de buey, de águila. Son 6 rostros, no son 4. Son 6 en total. Todas esas son representaciones. Tiene una representación el rostro como de águila cuando saca la tierra al pueblo de Israel de Egipto. Dice que lo sacó como con alas de águila. Y dice que los jóvenes se cansan y se fatigan, pero tendrán alas como águila, dice el texto. Sí, amén. Todos esos son cumplimientos del sacrificio de Cristo. Y cada uno de ellos son los que van sustentando el cumplimiento de la obra de Jesús. Por eso es que cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, no tenemos problemas en entender ni la posición ni el cumplimiento con relación a los temas de los querubines, porque hay una plenitud de cumplimiento en él. Por eso es que después los querubines, el que está a la diestra, en él se pone la sangre. Entonces, él es el cordero en el cielo y en la tierra. Él es el hombre en el cielo y en la tierra. Él es el buey. Cuando se habla de los seres vivientes en Apocalipsis, otra vez se está hablando del mismo tema, de la representación del cumplimiento de la obra de Cristo plenamente. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Que sumemos todos los capítulos bíblicos que hablan de esos temas. No, ahí está bien con eso, suficiente, está bien explicado. Esto más bien, Eric, para que la gente vaya buscando esos textos y vaya fundamentando en el Señor, ¿no? Está bien dar textos, sí, pero también el ejercicio está en cada persona de verlo con detalle, ¿no? Escudriñar la escritura como manda, ¿no? Ahora nos faltaría tomar el punto sobre, ya vimos sobre Miguel, ¿verdad? Ahora sería sobre Gabriel. Ya vimos sobre Gabriel, porque Gabriel aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se explica cómo Zacarías entra a presentar el incienso. En el capítulo 9 de Hebreos se explica que el altar del incienso está detrás del segundo velo frente al arca, y que ahí es donde se le aparece Gabriel a Zacarías, y Gabriel le habla. Y la posición de Gabriel es exactamente la de querubín que está a la derecha. Y recuerde que estaba prohibido que nadie entrara al lugar santísimo. Al lugar santísimo solo descendía la presencia del Señor. Solo la presencia misma de Dios podía estar en el lugar santísimo. Ellos no podía entrar ahí nadie podía estar. El único que descendía sobre el lugar santísimo es el Señor. Solo el Señor y el sacerdote, pero dijiste algo importantísimo, que discúlpame, pero no lo quiero dejar pasar por alto, sobre el punto que ancla, que era también Gabriel y era Jesús, eso que acabas de decir, que solo Dios podía estar en el lugar santísimo. Entonces ningún ángel tenía permitido entrar. No, ellos no pueden entrar en esa posición. Ahora hay algo que no han entendido el término. Cuando se dice Gabriel es Jehová sana, y se le aparece porque Elizabeth era estéril, y entonces él habla con él. Entonces ahí el que se le está apareciendo, y realmente lo que ellos dijeron en el idioma de ellos, es que a Zacarías se le apareció Jehová que sana y le dio un mensaje. El mensaje fue que su esposa Elizabeth, que era estéril, iba a concebir. Entonces, ¿por qué lo representa y lo dice como Gabriel? Porque le está diciendo, Zacarías, cuando entró a presentar el incienso, se le apareció el varón Gabriel. O sea, ¿quién es? Jehová el que sana. Y le dijo, y le dio un mensaje que su esposa iba a concebir y dar a luz. Exactamente lo que le dice es donde se le aparece, que es lo mismo que aplica con lo que significa Miguel. ¿Y por qué Miguel se aparece en los momentos de la batalla? Ellos están diciendo lo que significa. Recuerde que los nombres o las traducciones no las han tratado bien,
porque tienen ahí una ideología de angelología que no está en la Biblia, en unos términos que no saben qué son los querubines y qué significan sus nombres. Entonces, por ejemplo, Arcángel Miguel es superior a los ángeles, ¿quién como Dios? Entonces ellos sí le está diciendo, se le apareció uno superior a los ángeles, ¿quién como Dios? ¿Me explico? Mira, ahorita yo explico el tema de Miguel. Ya terminé de comer. Denme unos minutos y ya yo lo voy a explicar. Vayan explicando ahí, mis hermanos. Hablen ustedes. Denme unos segundos nada más. Estaba desesperado, Templario. Hay un detalle también que está buenísimo verlo, está acerca de Miguel, que eso lo dice Pablo en Tesalonicense. Pablo en Tesalonicense manifiesta que en el capítulo 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces la gente no se detiene a leer con detalles el texto. Dice, ¿por qué dirá con voz de mando? ¿Por qué Pablo anuncia que es con voz de mando? Entonces, si nosotros no vamos a la ley, en la ley se sonaba una trompeta, ¿tá? Por eso dice Pablo con voz de mando. Eso es un acto legal, con voz de arcángel, porque él, siendo el arcángel Miguel, ¿tá?, es el que anuncia, ¿tá? En este caso Pablo está refiriéndose a la cosecha del trigo. Dice, y con trompeta de Dios. Entonces eso también, para fundamentar lo que dice Pablo, ¿tá?, eso también lo encontramos en Zacarías 9:13. Ahí ustedes van a ver en el texto, ¿tá?, que se sonará una trompeta. ¿Y quién la hace sonar? Dios. Dale, Templario, dale, Templario. Ya va, mi hermano, ya va. Estoy aquí ocupadito. Hablen ustedes. Dame unos minuticos y ya yo empiezo. Ya casi vuelve. Pero viste, Eric, cómo se van uniendo todos los temas, cuando ves los significados de los nombres, lo que están haciendo, en los lugares y en las posiciones que aparecen, por qué aparecen, qué es lo que dicen, qué hacen, porque la gente no está poniendo atención a los textos. O sea, la gente simplemente... sí, Jesús es alguien que Dios mandó, un hombre que Dios mandó, y Él es Dios, pero es el Hijo de Dios, y no leen la Escritura. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que Él es plenamente todo el tabernáculo, que todo lo que estaba ahí es Él, que tiene todo un propósito, que cada nombre, cada palabra y cada verso bíblico tiene el propósito de revelarnos a Cristo en una plenitud mayor, y es ahí donde se quedan cortos. Pero ya cuando lo vamos inspeccionando y viendo los detalles y leyendo, vamos viendo la plenitud. Es que es ahí donde cabe el texto cuando dice que la suma de su palabra es la verdad. Sumando texto con texto, llegas a una, prácticamente, yo podría decir una iluminación del sentido del Evangelio. Porque el Evangelio no se puede entender si no se puede entender el primer testamento, que nosotros lo tenemos como el antiguo, ¿verdad? Entonces, acabas de decir algo importante que me gustó, donde la gente no entiende, porque es que no estudian la Escritura, y es lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay mucha pereza en el pueblo de poder escudriñar la Escritura, y cuando escuchan estas cosas, las miran como una locura, como una herejía. Decir que Dios murió en la cruz es una herejía para ellos. Decir que Jesús es el ángel Gabriel, que Jesús es el ángel Miguel, es una herejía para ellos. Decir que Jesús es Dios es una herejía para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por falta de conocimiento, ellos, al desconocer estos textos, para ellos es un golpe en su doctrina y en su sesgo. Entonces, es aquí donde hay algo importante que me gustaría tocarlo, y es que la mayoría de las congregaciones están en este problema de que no conocen mucha parte de la verdad. Ellos llegan a una iglesia, les dicen que sean evangélicos nada más, y que ya acepten a Cristo, que levanten la mano y que vayan a cantar y a diezmar y a ofrendar y ya está. Y eso no es así, ese no es el evangelio de Jesucristo. Entonces yo pienso de que el Señor está preparando hombres en todo el mundo que estudian la Escritura, y lógicamente pues el Espíritu Santo los ilumina
para que ellos puedan enseñar esta palabra. Aunque aún así tenemos que tener en cuenta que casi nadie la quiere aprender, porque casi nadie está interesado en estas cosas. Vos fíjate, Eric, que ellos te leen, por ejemplo, ellos te leen Apocalipsis 1, ¿verdad? Y te salen con el texto que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿tá? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces ellos no están leyendo tampoco, ¿tá? De que Él da testimonio por sí mismo. Ya ustedes, no sé si vos tuviste, Eric, lo del hombre interior y el hombre exterior, que es un cumplimiento en la ley. En la ley de Deuteronomio 19:15 dice que se deben presentar 2 o 3 testigos, ¿tá? Pero vos fíjate que en Malaquías, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente, el Señor: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo. Seré pronto testigo, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros y la persona empiecen a entender que Él habla por sí mismo, eso se lo dice a Moisés también, ¿ah? Se lo dice a Moisés, dice: yo daré a conocer el nombre de Jehová, hablando de Él mismo. Y en Zacarías también lo anuncia. Zacarías habla de Él mismo. En Zacarías 10, versículo 12 dice: y yo los fortaleceré en Jehová. Dice: y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces podemos notar, ¿tá? Como lo dice allá en Daniel también, en Daniel cuando hace la oración, en el capítulo 9, ya les doy el texto, que dice: hazlo por amor de ti mismo, dice Daniel. En el capítulo, ya les digo, en el capítulo 9, en el capítulo 9, verso 19, oh Señor, dice: oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Entonces siempre habla de el Señor de Él mismo. Y eso es lo que nos están notando. Amén. Y es que hay tantos detalles. Y esos detalles van sumando y van sumando y van sumando, pero la gente a veces no, yo no sé, como que no tiene tiempo para verdaderamente leer la Biblia, estudiarla. Yo les decía hoy en la mañana, léanla. Desen la oportunidad de leerla completa y pedirle al Señor que les revele, y van a ver que los argumentos se caen solos. Yo pienso, John, que no es tiempo, es falta de interés, porque mira, el tiempo lo hace uno, porque mira, nosotros pasamos hasta la 1, 2 de la mañana, y no es que no tengamos nada que hacer, sino que es que le queremos dar el tiempo a la palabra. Entonces, tiempo sí hay, lo que no hay es interés. Es que cuando se avanza en el conocimiento se llega a dar cuenta que todo es en Él, las cosas naturales, las cosas espirituales. Comienza a ver su obra en la vida personal, en la vida de las familiares que tenemos alrededor. Comienzas a entender todo lo que vives en Él. Pablo lo dijo: en Él somos y existimos y nos movemos. Todo es en Él, por Él y para Él. Todo tiene un propósito. Y aunque uno añora estar en su presencia, entiende la importancia de predicar la verdad para que se completen todos los que han de ser salvos. O sea, son muchos detalles. Se perfecciona la oración, se perfecciona en el entendimiento de la escritura, se perfecciona en el poder trazar la escritura para poderla compartir. Realmente es un crecimiento pleno que siempre ha estado ahí, pero muchas veces no nos han ayudado a entender cómo caminar hacia ese entendimiento. Así es, porque si no hay conocimiento en el líder, ¿qué le va a poder enseñar a la oveja? O sea, ¿qué tipo de alimento les puede dar? Entonces, se les está dando el mismo alimento prácticamente que ya no los nutre. Entonces pasa en aquellas ovejas que habla el Señor, que son prácticamente las ovejas maltratadas, las ovejas enfermas, que habla en Ezequiel, creo que es 34. ¿Ves? ¿Sabes? Entonces dice las ovejas. También hay un sesgo ahí
de que siempre quiero una revelación nueva. No entienden cómo funciona esto. Eso no es una revelación nueva. Es ir creciendo en el conocimiento de Cristo, saberlo trazar mejor, entenderlo, vivirlo, que nuestra vida se vaya perfeccionando en él. Pero la gente siempre es como, quiero algo nuevo, como lo mismo que hacen con los celulares y eso, ya esto pasó, ya quiero algo. A veces la gente se cansa de escucharlo y no entienden que cada vez que uno lo plantea, lo comparte, crece, se unen más partes, se expresa mejor. O sea, no saben cómo verdaderamente vivir bajo el entendimiento de la palabra. Yo le llamo que la gente tiene un vacío. Cuando vos no estás saciado, porque el único que nos sacia de pan y de agua es Jesucristo, y se está refiriendo al espíritu de la persona, ¿ah? Él habita en el corazón, Él lo llena todo, por eso la Escritura dice que Él lo llena todo. Entonces las personas no están considerando eso. Entonces vos ves a grandes rasgos el vacío que tiene la persona. Tengo un celular, como bien tú lo dijiste, se tiene un celular, pero no tengo contentamiento. Leo la Escritura, pero no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque no están viendo a profundidad lo que está diciendo el Señor. Y eso pasa en el mundo actual de ahora. Quieren algo nuevo y no saben que ese algo nuevo lo tienen dentro de su ser, ¿no? Entonces Pablo se los dice a los atenienses: este Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, como que si necesitase de algo, ¿no? Y eso les explica bien a los atenienses y se está uniendo con lo que dice allá Isaías 66:1, cuando el Señor dice: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Ahí se lo explica claro. Mira, cuando el Señor Jesús dice en San Juan 5:39 que el deber, la responsabilidad de la iglesia es escudriñar las Escrituras, es porque en ella está la sustancia, el extracto de la verdad del Evangelio. Tanto así que dice que a través del estudio bíblico vamos a conseguir la salvación eterna y el conocimiento de Jesús. Dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Mi testimonio es que ellas, las Escrituras, nos van a decir quién verdaderamente es Jesús, en realidad quién es, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Quién es Jesús? El ángel Gabriel. ¿Quién es Jesús? El ángel Miguel. ¿Quién es Jesús? El Cordero. ¿Quién es Jesús? El sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios mismo. Entonces, esas cosas las conseguimos a través del estudio bíblico. Ahora yo te pregunto, John, a ti, no sé si a ti te da una tristeza como me da a mí, de ver tantas congregaciones de personas que no conocen absolutamente nada de Biblia, no conocen prácticamente nada de estos temas, y para mí que hasta cierto punto no conocen al Señor. Entonces pienso yo, a mí me da tanta tristeza y pienso que esta gente quizás ni puedan conseguir la salvación. Entonces es un punto importante, un poco delicado, pero es importante porque a mí me da tristeza cuando me voy dando cuenta de tantas cosas, que hay gente que no sabe ni qué cosa es ser justificado. Sí, es que, vamos a ver, a mí lo que me inquieta es que a veces uno percibe como que no hay un deseo real de las personas por buscar la verdad. Siempre he estado ahí, siempre he estado en la Escritura y hay personas que lo han ido entendiendo a través del tiempo cuando se disponen. Pero estamos en una generación dura para escuchar la verdad. Hablan de un libro que no han leído, argumentan sobre posiciones que no están claras, no se prestan el tiempo para escuchar y poder aprender primero. También sé que es parte del proceso, que el Señor tiene algunos cumplimientos que van a corregir esas circunstancias, que van a venir momentos de castigo y momentos duros por la desobediencia, y hay que comprender que Él en su sabiduría lo estableció de esa forma y ya sabía que iba a ser así. Antes era más fácil, antes la gente estaba pegada a la naturaleza, había más palabra, la gente no era tan arriesgada a decir lo que le daba la gana pensar, sino que se cuidaban de que lo que dijeran fuese una verdad. Pero estamos en tiempos peligrosos, como dice la Escritura. Y aún así, en medio de tiempos peligrosos hay que levantarse y predicar la verdad,
para que los que tienen el oído afinado y los sentidos ejercitados puedan apercibirse de la verdad que está ahí y de los cumplimientos que vienen, ¿verdad? Mira que aquí el Señor en San Juan, en el capítulo 12, ya del verso 44 adelante, habla sobre el juicio que van a tener las personas que rechazan su palabra. Yo entiendo que rechazar su palabra no es decir, no quiero nada con Dios, no me interesa Dios, no entiendo yo así, sino que yo lo entiendo que son personas que están prácticamente dentro de las iglesias y aún como tú dices, no les interesa, o sea, rechazan la palabra. Y ese es un problema serio, porque nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra vida cristiana es una obligación, una responsabilidad tener una conexión con las escrituras, porque son las escrituras las que nos van a presentar a Jesús. ¿Cómo nosotros creemos en Dios? A través de las escrituras. ¿Cómo creemos que hay un Dios, que hay una salvación, que hay un nuevo porvenir? A través de las escrituras. Entonces nosotros tenemos que entender que es necesario, o sea, es sumamente necesario, es esencial el estudio bíblico y dedicarle tiempo a estas cosas. Para mí son tan importantes porque digo que el día que nuestro Señor venga a retirar a su iglesia, a su amada, va a haber muchos, capítulo 7, versículo 2, versículo 22 y 23, cuando dice que muchos le reclamarán salvación. Entonces es aquí donde a mí me interesa mucho la enseñanza que tú tienes sobre la colecta del trigo. Cuando él viene a recolectar el trigo, mucho del rapto, y creemos que por ser parte de una iglesia evangélica ya estamos dentro del cuerpo de Cristo, que ya no es así. O sea, a mí me da triste que enreda, confunde, o sea, Se quedaron en silencio. No, No son ideas mías. estoy yendo la señal a Eric. Dale con Miguel. Mira, se fue Samuel, vale. Se fue Samuel. Pero se llevó a Miguel. Se Pero llevó a Miguel. tenés gente ahí que está mirando, Templario. ¿Tú crees que habrá gente que quiera escuchar el tema de Miguel, mis hermanos? No, pero Porque no es siquiera. Samuel se llevó a Gabriel, pero hay que dar gente que quiere conocer a Miguel. Espera, ya va, déjame buscar. No es que quieran, es una necesidad. Déjame buscar aquí una imagen que a mí me gusta. Que hay gente que ve esa imagen y dice, no, Templario, ¿cómo tú puedes poner eso?